Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Campoverde. Soy tecnólogo en diseño gráfico multimedia. Quiero darles la bienvenida al curso taller de redacción de libros que presenta la Editorial Católica de Cuenca. Para mí es un gusto compartir con ustedes este tema, la creación de gráficos. Es un tema muy importante, puesto que la mayoría de los lectores se fija en los elementos visuales sin leer muchas veces el texto principal. Por lo tanto, se debe resaltar y comunicar claramente. En este curso hablaremos sobre la importancia del contenido visual, los tipos de imágenes digitales, qué son los gráficos vectoriales y elaboraremos un gráfico mediante un software de diseño. Actualmente existen varios libros y revistas de carácter científicos y académicos de un buen nivel investigativo, pero en la mayoría de publicaciones encontramos gráficos con baja resolución, disminuyendo la calidad del proyecto, por lo que es necesario tomar en cuenta que los gráficos estadísticos son potentes herramientas para la visualización de datos. Es fundamental que tengan una buena resolución. Según Koslin, en su libro Diseño gráfico para el ojo y la mente, dice: lo primero que debería hacerse en la producción o elección de una imagen es decidir exactamente qué mensaje se desea transmitir. Esto es fundamental, pues los lectores anhelan ver únicamente la información relevante y de buena calidad. Desde el gráfico más sencillo hasta el más complejo, todos ofrecen un alto valor, tanto para el autor como para el lector final, al cual estamos comunicando una historia basada en datos. Un buen gráfico atrae a los lectores por su legibilidad y porque presenta la información de manera clara y precisa. De nada sirve tener un buen texto si no viene acompañado de una imagen adecuada. Si observamos los dos ejemplos, encontraremos varios errores, tanto en la composición de la mancha tipográfica, como son las líneas abiertas o ríos, como se las conoce comúnmente, sino también en las dos imágenes, en los dos gráficos, en el circular y en el gráfico de barras. En ambas imágenes vemos que se encuentran pixeladas, afectando la estética y la composición de la página. Para que una buena diagramación funcione bien, hay que considerar varios elementos: el formato, la tipografía, el color y los elementos gráficos. El formato se refiere a la manifestación física de la publicación. Los formatos estándares que utiliza la editorial para publicaciones impresas son los formatos A4 y el formato A5. Estos dos formatos permiten ahorrar los costos de producción y disminuye el desperdicio de papel. La tipografía. La selección de las fuentes tipográficas para una publicación está determinada para el público al cual se va a dirigir, pero también el mensaje que sea transmitir. El color. El color es una clave fundamental en el diseño editorial. Determina una gran parte cómo percibimos una publicación y su mensaje. Y los elementos gráficos, la mayoría se referencia solo a imágenes, pero existen varios elementos gráficos, como son las tablas, gráficos, figuras, iconos, mapas, dibujos, infografías, cronologías, ilustraciones y organigramas. Entonces, la diagramación es el proceso de reunir todos estos elementos en un formato adecuado para una fácil extracción cognitiva de la información. Por lo tanto, no es posible analizar texto y gráficos por separado, sino cómo se percibe en su totalidad. La mayoría de documentos que llegan a la editorial para la diagramación de libros y revistas para publicaciones, ya sean impresas o digitales, encontramos gráficos o tablas con baja resolución, afectando en sí la calidad del proyecto. Algunas veces los gráficos están hechos en Excel o realizados en el programa de Word. Esta es la mejor forma que nos pueden enviar porque son editables. Hay cómo escalarlos sin distorsionar los datos e imagen y se puede pasar a la diagramación sin que pierdan su calidad. Otras veces los gráficos vienen como imágenes incrustadas en el documento de Word sin ningún respaldo y con una resolución que no es la adecuada. Solo en esos casos su diagramador deberá redibujar las tablas o gráficos
con precisión para que comuniquen mejor visualmente y el lector final los interprete de forma inmediata. Para redibujar uno o dos gráficos o tablas se puede hacer, no hay ningún inconveniente, pero ya dibujar 10, 20 o 30 gráficos para una publicación, eso ya se nos vuelve un poco problemático, se podría decir, porque se debe saber cuál es la proporción adecuada para redibujar barra a barra, aplicar la cromática, tramas, sombras, ver si la tipografía es clara y legible, y si las columnas y filas están correctamente distribuidas y los textos que no se amontonen. Es un proceso que conlleva un trabajo minucioso y que nos atrasa en la etapa de diagramación. Esos procesos toman demasiado tiempo y ese tiempo puede ser aprovechado para la creatividad y otros procesos de maquetación. Por eso, se recomienda que el material que el autor entregue a la editorial debe de estar en un buen estado a nivel gráfico. De lo contrario, se pierde tiempo y calidad en la publicación. Se puede trabajar con imágenes mapa de bits incrustados en el documento, pero hay que considerar ciertos puntos. Primero, que todas las imágenes deben tener un respaldo. Aparte del que está en el documento de Word, deben estar guardados en una carpeta. Y segundo, todas las imágenes deben tener una resolución de 300 píxeles por pulgada si es a color. En cambio, si es escala de grises, deben mantener una resolución de 140 a 200 píxeles por pulgada. Si no cumplen con estos dos requisitos, tendremos una imagen borrosa y pixelada no recomendable para una publicación. Hay dos tipos de imágenes digitales, las imágenes mapa de bits y las imágenes vectoriales. Las imágenes mapa de bit están formados por pequeños puntos llamados píxeles. Cada píxel tiene un color determinado. El conjunto de todos estos genera la imagen. Mientras mayor sea la cantidad de píxeles, mejor será la calidad de la imagen. Las imágenes mapa de bits dependen mucho de la cantidad de píxeles para ser ampliadas y pierden su calidad cada vez que son editadas. Los formatos más comunes son el GIF, el JPG y el TIFF. En cambio, las imágenes vectoriales se basan en fórmulas matemáticas y se construyen a partir de vectores. Los vectores son objetos definidos por una serie de puntos que se pueden modificar para dar una u otra forma a la imagen final. Las imágenes vectoriales se pueden escalar sin perder su calidad, cambiar de forma, color o posición, y el dibujo vectorial va a ser siempre editable. Los formatos más comunes que utiliza son el CDR, que es de CorelDRAW, el AI, que es de Illustrator, y el EPS, que es un encapsulado de PostScript. Lo más importante es saber el uso adecuado del tipo de imagen en función al trabajo que se vaya a realizar, siendo la imagen mapa de bits la mejor opción para fotografías y la imagen vectorial para iconos, logotipos, gráficos estadísticos o tablas, porque necesita mantener su calidad al máximo en todo momento. Tan importante es la visualización gráfica de los datos en todos los ámbitos que existen una multitud de herramientas para diseñar y desarrollar y comunicar la visualización gráfica. Y una de ellas es el diseño vectorial. El diseño vectorial permite la creación y edición de gráficos mediante vectores en lugar de mapa de bits. Uno de los programas más utilizados es Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es un software de creación de gráficos vectoriales, ya sea para la impresión, así como para crear y optimizar gráficos para la web. Además, permite aumentar o reducir el tamaño de las imágenes sin que su calidad se vea afectada. Además, Illustrator permite, aparte de volver a redibujar los gráficos fielmente al original, también tenemos la opción de crear nuevos gráficos. Ahora vemos cómo creamos un gráfico desde Illustrator. Illustrator puede crear diferentes tipos de gráficos y personalizarlos según sus necesidades. En el panel de herramientas encontramos el icono de creación de gráficos. Y podemos ver los distintos tipos de gráficos que se pueden crear. El gráfico de columnas apiladas, gráfico de barras, barras apiladas, el lineal, el áreas de dispersión, el gráfico de tartas y el gráfico de radar.
Vamos a escoger un gráfico de tarta. Damos un clic en la mesa de trabajo y nos aparece una tabla de datos donde podemos escribir los diferentes valores que tiene la tarta, pero también tenemos la opción de importarlos desde un archivo de Excel, guardados con el formato TXT, un texto delimitado por tabulaciones. Illustrator nos da un gráfico. Illustrator, cuando ya damos este paso, Illustrator nos da un gráfico en escala de grises. En este punto, el gráfico está agrupado y no podemos manipularlo. Tenemos que desagruparlo para que el programa nos permita darle los atributos que nosotros queramos. Con la herramienta de relleno, aplicaremos el color en cada uno de ellos para modificarlos individualmente a cada elemento, dándole mayor o menor tamaño. Estos gráficos se pueden hacer en Excel o en Word o en cualquier otro software. Pero la idea es que no se vea tal cual como un programa común, sino que tenemos la posibilidad de poder darle una apariencia distinta y atractiva, que no se puede conseguir con un programa de Office y que conlleva una identidad creativa. Con las herramientas de pluma aplicaremos algunos detalles en el trazado. Tenemos varias opciones de puntas circulares, de flechas, de todo. Pero además, Illustrator permite crear gráficos de una forma atractiva, combinando las distintas herramientas de forma, colores y efectos de manera creativa. Es así, lo único que Illustrator no nos da es los textos que se puedan, los datos que se puedan manipular claramente, sino uno tiene que poner los datos al gráfico. Y es así como se forma un gráfico vectorial en un programa de diseño. Una buena diagramación conlleva el análisis de la composición de los elementos visuales para el acceso a la información sea atractiva y legible, aprovechando las posibilidades que la tecnología y el contexto digital nos brinda. Pero también dependerá mucho de la creatividad y efectividad del diseñador al realizar los gráficos, ya que conlleva tiempo y dedicación. La calidad visual de los elementos gráficos y el manejo del color es una parte fundamental para la diagramación de libros y revistas. Hacen que sea más sencillo entender los datos y comunicarlos información completa de una forma visualmente atractiva. Las figuras o gráficos deben tener un buen tamaño y una buena resolución para que el espectador pueda distinguir los detalles sin forzar la vista. También hay que considerar el tamaño que finalmente tomará su publicación. Bueno, espero que este curso sea de gran ayuda para los presentes y sea un aporte positivo para sus futuras publicaciones. Tengamos presente que para que un libro tenga mejor impacto visual, los gráficos juegan un papel fundamental dentro de la publicación. Tomando en cuenta estos puntos específicos, mejorarán significativamente los tiempos de publicación, ya sean impresos o digitales. Gracias.